Del cielo vino el Salvador, el unigénito de Dios, quien nunca conoció maldad, es el Cordero celestial. En mi lugar Él padeció, el justo y santo Redentor, quien todo dio por mi perdón, es el Cordero celestial, Cordero de Dios, mi Salvador, en tu perdón descansaré. Preciosa sangre celestial fue derramada por mi bien. Estimados hermanos, el tema de hoy es venciendo al mundo. Jesús dijo en Juan 17, 11 y 15, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En este texto vemos como el mundo no es neutral con los cristianos. El mundo sabe que los hijos de Dios han sido llamados a influir en él mediante la verdad, la justicia y el bien de Dios, y les contraataca influyendo en ellos con el mal. De esta manera les neutraliza e impide hacer su santa labor. Pero en esta lucha, el Señor quiere que sus hijos sean los vencedores. Quiere que seamos nosotros los que venzamos al mundo. Recordemos, en primer lugar, que el mundo aborrece a los cristianos y busca devorar sus ideas y costumbres. El mundo aborrece a los verdaderos cristianos porque han pasado de las tinieblas a la luz. Los aborrece porque Cristo los arrebató del mundo. El mundo aborrece a todos aquellos que han dejado de ser parte de él. En Juan 15, 19, Jesús dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, ante yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y en 1 de Juan 3:13 dice la palabra, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Por tanto, el mundo aborrece a los creyentes. Los aborrece porque el Señor los ha sacado del mundo, porque el Señor los ha redimido, los ha salvado. Y el mundo no solo sabe eso, que aquellos que son creyentes han salido del mundo, sino sabe también que los creyentes han pasado de la oscuridad a la luz, de la mentira a la verdad. Dice Colosenses 1:12 al 14,
dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El mundo aborrece a los cristianos, porque éstos, en su nueva condición, rechazan el mal. En su nueva condición de estar en la verdad y en la luz, rechazan las tinieblas y la mentira. Cristo denuncia las malas obras del mundo con el propósito de librar de sus consecuencias. En Juan 7:7, Jesús dijo: a mí me aborrece el mundo porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y en Juan 12:46, Jesús dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Por tanto, el Señor, en su palabra, rechaza el pecado, lo condena, pero al mismo tiempo habla de la salvación, de la obra que hizo, que realizó en la cruz para librar de la misma. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Por tanto, el Señor dice que el hombre está en tinieblas, pero al mismo tiempo dice que Él, que es la luz, puede sacar de las tinieblas. Y los cristianos también son luz, evidentemente de una forma distinta al Señor. El Señor es la luz. Y los cristianos, en la medida que estamos en el Señor, somos luz. Luz sobre la oscuridad y tinieblas de este mundo, para librar a las almas de las tinieblas. En Mateo 5:13 al 14 y 16, Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los creyentes somos sal. La sal nos habla de la purificación, de dar sabor, de evitar la podredumbre. Los cristianos, en su condición de hijos de Dios, deben dar sabor al mundo, con sus vidas, con sus palabras. Pero también deben de ser luz, deben disipar las tinieblas, deben dar testimonio del Salvador, de Cristo. Deben hablar de la salvación. Pero el mundo no quiere. El mundo no quiere la luz, no quiere la verdad de Dios. El mundo prefiere seguir en tinieblas, en oscuridad, en el pecado. Y sabiendo que los creyentes intentan con su luz iluminarles, con su sal darles sabor, sabiendo el mundo esto, contraataca a los cristianos. El mundo procura neutralizar o impedir la capacidad de influencia de los cristianos para que otros que son parte del mundo sigan siéndolo, para que no salgan del mundo. El mundo no quiere que los creyentes sean luz, sean sal. El mundo influye, por tanto, en los creyentes para que dejen de comportarse como hijos de Dios. Cuando esto ocurre, los creyentes dejan de iluminar, dejan de dar luz. El mundo influye en los creyentes para que dejen de purificar, dejen de ser sal. Dice Mateo 5:13
al 15. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. El mundo, pues, procura que los creyentes no influencien con su luz, con su sal. El mundo procura que los creyentes cambien su amor a Dios por un amor hacia el mundo. Dice primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por tanto, el mundo quiere cambiar el amor de los creyentes, que dejen de amar a Dios para que amen el mundo. Esto le sucedió a Demas. En 2 Timoteo 4:10, el apóstol Pablo dice, Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. El mundo quiere que los creyentes dejen de amar a Dios. Quiere que los creyentes amen al mundo. El mundo quiere que los creyentes cometan adulterio espiritual, es decir, que cambien su relación de amistad con Dios y se amisten con Él. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El mundo busca contaminar a los cristianos para que éstos adopten el modo de pensar, el modo de ser del mundo. En 2 de Pedro 2:20 se dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. El mundo sabe que la forma de derrotar a un cristiano es transmitirle el modo de pensar y de ser mundano. Cuando un cristiano adopta el modo de pensar y de hacer, de vivir del mundo, el mundo se siente feliz, ha triunfado. Pero ¿cómo consigue engañar el mundo a los cristianos? ¿Cómo lo consigue? El mundo convence a los cristianos de que sus falsas ideas y costumbres son buenas y rectas. ¿Cómo lo consigue? Las falaces y perversas ideas y costumbres del mundo contaminan y neutralizan al creyente, inculcándoles un modo de pensar y de vivir contrario a la voluntad de Dios. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El mundo consigue que los cristianos adopten su forma de pensar y de vivir engañándoles. En algunos casos, el engaño es tan grande que algunos que dicen ser creyentes apostatan temporalmente de la fe y dejan los caminos de Dios. Nos dice 1 Timoteo 4:1-3, el Espíritu dice que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó para que participasen de ellos los creyentes. El mundo actúa
sutilmente, actúa con engaño, por medio de filosofías, por medio de sutiles tradiciones, según los rudimentos del mundo, para hacer que los creyentes sigan la senda ancha del mundo. El mundo intenta hacer que el creyente adopte un pensamiento o una costumbre, en principio, sobre un asunto aparentemente sin importancia. Puede ser que la idea del mundo entre en el creyente a través de la comida, sobre el qué comer, sobre el qué es conveniente comer. Y una vez que el mundo ha puesto su pie en el creyente, ha puesto una pequeña semilla de su pensamiento en el creyente, será más fácil para el mundo poner otra semilla de falsedad y de engaño. Por eso este texto que hemos leído nos habla de que el mundo, sus engañadores, que siguen doctrinas de demonios, dice el texto, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó. Es curioso que esto en el mundo hoy día es una de sus fundamentales ideas en relación con el matrimonio. Muy poca gente hoy en día se casa. Algunos incluso, cuando otros se casan, les dicen, mi más sentido pésame. Porque para el mundo el casarse es algo anticuado. Algunos todavía se siguen casando, por supuesto, pero son más los que se juntan, son más los que viven sin casarse, como si fueran matrimonios. Y esto es una idea del mundo, esto es un pensamiento del mundo. Y el mundo intenta que también los creyentes participen de este pensamiento. Dice el texto, prohibirán casarse. Evidentemente, este prohibir casarse es a través, como hemos visto, de filosofías, de huecas sutilezas. Es decir, haciendo creer que es mejor no estar casados. Hay gente que incluso dice, yo no necesito papeles para estar unido a tal o cual persona. No necesito papeles. Dando a entender que es una persona muy preparada, con mucho amor, y que los papeles es algo que enturbiaría su gran amor, su gran preparación. Pero todo eso forma parte del engaño del mundo. Dice el texto, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó. También, a través de esa vía, el mundo penetra en el creyente con sus ideas falsas, haciéndole creer que tales o cuales comidas no son buenas o que una alimentación extraña pues es lo ideal para que se abstenga de comer ciertas cosas. En definitiva, las ideas del mundo buscan introducirse en la mente y en la vida del cristiano. Buscan introducirse para contaminarlo y para neutralizarlo, para legitimar o blanquear el pecado. El mundo procura, para engañar al creyente, procura hacerle creer que las cosas son distintas a cómo las enseña Dios. En definitiva, esto es lo que hace el mundo. Donde Dios dice una cosa, el mundo dice otra. Y al hablar de la otra cosa, el mundo, la presenta como más importante, como más valiosa. La serpiente le dijo a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos
vuestros ojos. El mundo presenta la mentira como la verdad. El mundo presenta su versión distinta a la de Dios sobre las cosas como lo correcto, como lo justo. El mundo no solo cambia las ideas y el comportamiento, sino que al hacerlo usa el lenguaje. En la Biblia se habla del adulterio y el mundo cambió el concepto, la idea, el hecho, usando la palabra aventura. De adulterio a aventura. ¿Es aventura igual que adulterio? No. Aventura parece más bien algo bueno, una aventura. Así hace el mundo. Usa el lenguaje para cambiar la verdad de Dios por la mentira. Concubinato, la idea de concubinato en la Biblia, de vivir sin estar casado con alguien, el mundo la ha cambiado por compañero. Compañera. Este es mi compañero, esta es mi compañera, esta es mi pareja. El mundo utiliza el lenguaje en su forma de llegar con la mentira al corazón de las personas. Los vicios contra la naturaleza de los que habla la Biblia en el Antiguo y el Nuevo Testamento, vicios contra naturaleza de carácter sexual, la Biblia emplea unos nombres concretos para hablar de ellos, como echarse con varón, y en el mundo se habla de gays, de trans, etc. Donde Dios dice vicios contra naturaleza, el mundo emplea este tipo de expresiones. El concepto de hombre en la Biblia, para referirse a la humanidad, el pecado entró en el mundo por un hombre, por cuanto todos los hombres pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, pues ese concepto de hombre ha sido cambiado por el mundo, por todos y todas. El concepto de Dios no le vale al mundo y se pasó a emplear, en primer lugar, todos y todas. Y por último, ya todos y todas no es suficiente, y ahora además aparece el todes. Así que donde la Biblia dice hombre, los seres humanos, el mundo dice todos, todas y todes. Y así podríamos hablar de muchos ejemplos de cómo el lenguaje es un medio usado por el mundo para conceptualizar sus ideas de una forma distinta, de una forma en que parezca aceptable, buena, deseable ante los ojos de las personas. En Isaías 5:20 dice el Señor: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto es lo que hace el mundo. Sustituir las ideas y comportamientos de Dios por otros distintos y usar el lenguaje para conceptualizar esas ideas y comportamientos de manera que lo que es negro parezca blanco y lo que es blanco
presentarlo como negro. Por tanto, cuidado con el lenguaje del mundo. Cuidado. Este va impregnando de las ideas y costumbres malas y contaminantes, que apoyadas en cambios sociales, blanquean el mal para neutralizar al cristiano. En Isaías 10:1 se dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Y en 1 de Pedro 4:4 se dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Al mundo las cosas de Dios no les gustan. Al mundo las cosas de Dios les parecen erróneas, anticuadas. Y tiene el mundo su propia versión de las cosas, que presenta también a través de nuevas palabras, de nuevos conceptos, para blanquearlas ante las personas. Pero los cristianos evitan ser devorados por el mundo, guardándose del mal con su fe y justicia. Los cristianos evitan ser devorados por el mundo, manteniendo firme su fe y sus creencias. Los hijos de Dios que creen en Cristo y le aman, guardan su fe, guardan sus principios morales ante un mundo malo y ateo que busca que éstos los pierdan, cayendo en el relativismo o la negación. Nos dice 1 de Juan 5:1 y 3: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Por tanto, el mundo quiere influir en el cristiano, y el cristiano evita esa influencia, evita ser devorado por el mundo, y sabe que la forma de conseguirlo es manteniendo firme su fe, manteniendo firme sus creencias. El texto que hemos leído nos habla de creer en Cristo. El que cree en Cristo es nacido de Dios. El que cree en Cristo es nacido de Dios. Y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Para un cristiano, las cosas que Dios enseña no son gravosas, no son cosas difíciles o imposibles de observar. Para un cristiano hay deleite en la palabra de Dios. Por tanto, cuando los hijos de Dios mantienen su fe e ideas intactas, tal y como las enseña el Señor, vencen al mundo. La mayor defensa es un buen ataque. Quien influye con su fe nunca será influido. Quien vive para influir, quien vive procurando dar luz, nunca será alcanzado por las tinieblas. Quien vive procurando ser sal, nunca será alcanzado por la corrupción, el sinsabor del mundo. Dice 1 de Juan 5:4: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El cristiano puede vencer al mundo. A pesar de que el mundo tiene gran ventaja, grandes recursos sobre el cristiano, pero el cristiano puede vencer al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Dice el apóstol Juan: nuestra fe.
Un cristiano que tiene fe, que permanece en su fe, que permanece en sus creencias y lo hace de forma firme, no será vencido por el mundo. En segundo lugar, los cristianos evitan ser devorados por el mundo manteniendo los principios de vida y las costumbres o hábitos cristianos santos frente a las ideas falsas que el mundo ofrece. Los creyentes saben que Dios los escogió y salvó para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. Los cristianos saben que este es el propósito redentor eterno de Dios. Y saben también que sin la santidad nadie verá a Dios. Lo saben. Dice Efesios 1:4 que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es por ello que los creyentes evitan ser devorados por el mundo, tomando sus pensamientos y modos de vida. Esto se produce cuando los hijos de Dios viven en la santidad de las virtudes cristianas y se alejan del vocabulario, malos principios y costumbres inmorales del mundo. Dice Colosenses 3:8 al 9 y 12 al 13, dejad la ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis, habiéndoos despojado del viejo hombre. Vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos y perdonándoos unos a otros. El cristiano que vive dando el fruto del Espíritu, el cristiano que vive mostrando en su vida las virtudes cristianas, que vive porque quiere, que vive porque ama el estilo de vida de un hijo de Dios. Aquel que vive de esa manera no será influenciado por las ideas y malas costumbres del mundo. Un cristiano que es educado en su forma de hablar, que tiene un vocabulario limpio, honesto, puede escuchar 1001 veces los tacos, las palabras deshonestas, las truanerías, y no se influenciará por ellas. Son aquellos que no tienen una personalidad cristiana fuerte, los que se dejan arrastrar. Es triste. Hay cristianos que dicen tacos y malas palabras. Es triste que lo hagan, pero eso indica su poca firmeza en la fe, en la enseñanza, su poca firmeza en vivir una vida santa, en vivir según las virtudes cristianas. Cuando un cristiano vive según el modelo de Dios, en el que no hay este pecado del que hemos leído, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentira, no hay estas formas de pecado u otras, y por el contrario, hay pues misericordia, amor, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Cuando un cristiano vive de esta manera, transmite su luz al mundo. Transmite santidad. En definitiva, influye en el mundo. Un cristiano que influye no será influido. Dice Filipenses 2:14 al 15, haced todo de modo que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna
y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El que es irreprensible, sencillo, sin mancha, el que es santo, en definitiva, resplandece en medio de las tinieblas. El creyente que da el fruto del Espíritu anda en santa y piadosa manera de vivir, como dice 2 de Pedro 3, 11 y 14. Andad en santa y piadosa manera de vivir, sin mancha e irreprensibles. Quien influye no será influido. Quien vive para vencer no será vencido. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de vencer al mundo. El tema de hoy ha sido venciendo al mundo. Y hemos dicho que el mundo aborrece a los cristianos y que busca devorar sus ideas y costumbres. El mundo aborrece a los hijos de Dios porque denuncian la maldad del pecado y llaman a todos los que forman parte del mundo a salir de él creyendo en Cristo. El mundo procura que los cristianos pierdan su capacidad de influir con la verdad, con el bien, con la justicia, llevándoles a contaminarse de las ideas y pensamientos del mundo, llevándoles a amar a los rudimentos, a las tradiciones del mundo, llevándoles a amar el modo de ser y de pensar del mundo. El mundo quiere influir en los cristianos y lo hace usando el lenguaje del mundo. Tatúa, mirad lo que digo, tatúa ideas y comportamientos en el alma. De ahí la importancia de que los cristianos no usemos el lenguaje del mundo. Los cristianos evitan ser devorados por el mundo, guardándose del mal con su fe y con su justicia. Los cristianos evitan ser devorados por el mundo manteniendo firmes su fe y creencias ante un mundo malo y ateo que busca que éstos las pierdan cayendo en el relativismo. Cuando los hijos de Dios mantienen su fe e ideas intactas, vencen al mundo. Cuando los cristianos mantienen sus principios de vida y costumbres santas frente a las contaminantes del mundo, vencen al mundo. Quien influye no es influido. Dice Juan 17, 11 y 15, que Jesús dijo: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que Dios te ayude a vencer al mundo. Amén. Hasta la muerte, dijo el maestro, serás tú fiel y trabajarás. Todo tu afán tan grande dejado, cuando al celeste hogar entrarás.
desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Cuando vendrá Jesús de la gloria, todos al cielo nos llevará. Cuando le veamos en aquel día, lo entenderemos, si más allá entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que nos habla del peligro constante en el que vivimos los creyentes, tus hijos, al estar en un mundo que nos aborrece y que quiere imprimir su molde en nosotros, para que dejemos de ser luz y sal. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos moldear por el mundo, a no dejarnos engañar por las ideas y costumbres del mundo, a no usar el lenguaje del mundo. Ayúdanos, Señor, a vencer al mundo manteniendo firmes nuestra fe y creencias, manteniendo nuestras vidas en la línea de la santidad, de la cordura, de la justicia, de todo aquello que es bueno y noble ante ti. Ayúdanos, Señor, a vencer al mundo. Líbranos, Señor, de ser contaminados por él. Ayúdanos, Señor, a influir en el mundo. Gracias, Señor, por la salud que estás dando a tus hijos, por las personas a las que sigues ayudando. Padre, gracias, Padre, por la salud que das a Carmen Teresa, a Susana, a Ángeles. Gracias, Señor, porque estás cuidando de aquellos que están enfermos de COVID, como Moisés. Ayúdele a recuperarse y libra a su familia de contagiarse. También, Señor, te suplico por aquellos que están pendientes de pruebas, como la madre de Patricia, que tú pongas tu mano y tu voluntad sea hecha de la mejor forma a entender y a seguir por tus hijos. Ayúdanos a todos, Señor, en este sentido. Ayuda también a otros, Señor, que tienen problemas de otro tipo, para que puedan salir de ellos. Líbranos del mal, Señor, y del maligno. Líbranos de contagio y líbranos de cualquier cosa mala. Gracias, Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.